Hola pequeñitos, les saludo con la paz de Dios, esperando que se encuentren muy bien en donde quiera que estén. En esta hora, en donde estén, les invito a cerrar sus ojitos. Vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios que sea Él quien esté con nosotros en medio de estos cantos, de estas alabanzas, y que Él se quede con nosotros a pesar de que estamos por estos medios, pero que sea de grande bendición para nuestra vida. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, en esta hora te pedimos de manera especial que estés con nosotros, Padre eterno, que te dejes sentir de hermosa manera, no sin antes agradecerte por lo bueno y maravilloso que ha sido en nuestras vidas, porque tú sigues estando con nosotros, Padre eterno, porque tú no nos dejas, no nos desamparas, pues que has sido nuestra fortaleza, Padre eterno, y porque has estado en la vida de cada uno de los pequeños que están escuchando este video en esta hora, de sus familias, Padre eterno. Yo te pido que en donde quiera que se encuentren, les lleves una grande bendición, Padre eterno. Muchas gracias te doy, y en esta hora pongo esta alabanza y este tema, Padre eterno, este mensaje en tus manos, que sea de grande bendición para cada uno de nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 19, del 13 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Vamos a entonar un canto, el de esta lucecita. Esta lucecita yo la haré brillar, esta lucecita yo la haré brillar, esta lucecita yo la haré brillar, brillará, brillará, brillará. Cuando esté en el templo yo la haré brillar, cuando esté en la casa yo la haré brillar, cuando esté en la escuela yo la haré brillar, brillará, brillará, brillará. Amén, gloria a Dios. Espero que estés entonando estos cantos con mucha alabanza, con mucho gozo y sobre todo con mucha gratitud para nuestro Dios. Paz de Dios, niños. Vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy, el cual se llama Un Dios de vida. Nuestro pasaje devocional se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versos del 9 al 14, y vamos a recordar a tres personajes muy importantes. Uno de ellos era Lázaro, el hermano de Marta y María. Ellos eran muy amados por nuestro Señor Jesucristo. En una ocasión que el Señor Jesús les fue a visitar, se encontró con la triste noticia de que Lázaro había muerto. Al ver la tristeza de Marta y María, el Señor Jesucristo le resucitó. También recordemos a una mujer, una viuda, la cual solo tenía a su hijo. El pequeño también murió. El Señor Jesús, al ver la tristeza de esta mujer, se compadeció de ella y también resucitó a aquel pequeño. Pero recordemos también, niños, la resurrección misma del Señor Jesús, que después de 3 días de muerto, Él resucitó. En estos tres casos vemos el triunfo de la vida sobre la muerte, porque Dios es el dador de la vida. Nuestro Dios es poderoso, ni aun la muerte puede vencerlo. Tal vez en estos días, por estas fechas, estás viendo que el mundo celebra la muerte, mas sin embargo, hoy vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios al respecto. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, conocía muy poco acerca de Dios. Fue necesario que por varios años se les recordara la ley y que tuvieran experiencias propias que los llevaran a identificarse con Dios. El pueblo había escuchado muchas veces las historias de Abraham, Isaac y Jacob, pero poco habían experimentado las maravillas de Dios. Muchos años ellos habían pasado en cautividad en la ciudad de Egipto, así que no conocían culturas de otras naciones. Dios tenía promesas maravillosas para su pueblo,
y una de ellas era darles una tierra donde ellos habitaran, un lugar fértil. Sin embargo, antes de poseer estas tierras, tenían que expulsar a las naciones que vivían ahí. Todas estas naciones eran naciones paganas que adoraban a falsos dioses. Los paganos creían que aquellos sus dioses eran vengativos, por lo tanto tenían que tenerlos contentos. Los ritos que practicaban no eran del agrado de nuestro Dios. Dios prohíbe a su pueblo que trate de adivinar el futuro y les dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Estas cosas desagradan a Dios, y el pueblo de Israel sería testigo de estas cosas, pero no tenía nunca que practicarlas. Para el pueblo, algunas de estas prácticas eran atractivas, pues prometían muchos beneficios, los cuales no eran cumplidos. Es por eso que Dios le da a su pueblo a escoger y les dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Recuerda, pequeño, tenemos que obedecer a Dios siempre y reflexiona sobre esta pregunta. ¿Por qué alejarnos de la voluntad del Padre cuando Él solo quiere nuestro bien? No te alejes de la voluntad divina. Dios solo tiene buenos planes para ti y te dice: yo sé que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, son pensamientos de paz y no de mal. Liberó a su pueblo de los egipcios para que solo le sirviesen a él por gratitud. ¿No será capaz también de librarnos a nosotros del pecado y de la tentación, pequeño? Les dio su ley para ser él su rey y el nuestro. Le dio a Israel un país después de ayudarlos a expulsar a tantas naciones idólatras. Y el mayor consejo que Dios les dio fue alejarse de la idolatría, pero tristemente el pueblo de Israel desobedeció y este pecado les llevó a la ruina, provocando la ira de Dios. Él los había exhortado a no inclinarse a dioses ajenos y no hacer imagen ni ninguna semejanza, no inclinarse a ellas ni honrarlas. Pero tristemente ellos cayeron en la tentación. Y fíjate bien, pequeño, Dios, amando tanto a este pueblo, no soportó y castigó su maldad. ¿Qué esperamos nosotros si también nos olvidamos de sus consejos y de sus mandamientos que nos da en su palabra? Escucha bien qué es lo que nos dice en Romanos 11:21. Porque si Dios no perdona a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿De dónde viene el Día de Muertos y Halloween? La doctora Elsa Malvido trabajó en el Instituto de Antropología y de acuerdo a sus estudios dice que el altar de muertos, calaveras azucaradas y panes con formas de muerto son tradiciones que vienen de la era media europea. Así los festejos del 1 y 2 de noviembre no son tradiciones indígenas prehispánicas. Sin embargo, no podemos negar varios rituales en el México antiguo. Se rendía culto a los muertos en gran parte de las culturas mesoamericanas. Se consideraba a la muerte como la continuación de la vida y no el fin de algo. Por otra parte, pequeño, el Halloween es una celebración moderna, resultado de pensamientos opuestos, tratando de eliminar costumbres y tradiciones y de esta manera ajustarlas a los cristianos.
Era una fiesta de fin de verano de origen celta, llamada Samaín, celebrada en la víspera de la fiesta católica del Día de Todos los Santos, que era celebrada el 31 de octubre. Pero nosotros, como hijos de Dios, no debemos de celebrar ni practicar ninguna de estas. Nos dice también esta doctora que en el siglo IV comenzó la celebración del Día de Todos los Santos, pero en un principio era el 31 de mayo y se conmemoraba a todos los mártires y perseguidos durante los primeros siglos del cristianismo. A partir del siglo VIII, la festividad fue trasladada al 1 de noviembre por orden del Papa Gregorio III, con intención de sustituir la fiesta pagana Samaín, y en algunos lugares se sustituyó por completo. En otros se realizó una mezcolanza de ambas celebraciones. Ahora Halloween es puro comercio. Por eso, pequeños, nosotros no debemos de practicar ninguna de estas tradiciones, porque la palabra de Dios la descalifica por completo. Si tú, pequeñito, has perdido a un ser querido y tu corazón se encuentra lastimado o triste, no debes de buscar la comunicación con alguien que ha muerto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que esto es desobedecerle. Entonces, nosotros tenemos que ser obedientes a las cosas de Dios. La magia no es agradable a los ojos de Dios. No seas engañado. La magia buena o magia blanca no existe. Nadie conoce el futuro. Tu futuro solo lo conoce Dios. No debes de tratar de adivinarlo por ningún motivo. La muerte está vencida y no debemos adorarla. Si tenemos algún familiar que practique estas cosas, debes de orar por esta persona para que sean salvos. Cuídate, pequeño, no te contamines. Pidamos a Dios que nos cubra con su sangre derramada en la cruz por nosotros y nos dé sabiduría para andar como los hijos de luz que somos. Vamos a ver qué nos dice Efesios 5:8. Porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Qué quiere decir esto, pequeño? Que si antes practicabas alguna de estas cosas, pedías calavera, te disfrazabas y practicabas las ofrendas a los muertos, era porque no conocías que estas cosas eran rechazadas completamente por Dios, pero hoy ya lo sabes. Y ahora tienes que vivir como hijo de Dios, ahora tienes que andar en la luz como lo que eres, un hijo de Dios. También nos dice en 1 de Pedro 1:9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Qué quiere decir esto, pequeño? Que tal vez en la escuela te pidan para que tú des algo para la ofrenda a los muertos o que vayas disfrazado. Y si no lo haces, tal vez puedes ser atacado y te pueden decir te vamos a reprobar o tus compañeros se burlen de ti. Pero tú debes de ser obediente a la palabra de Dios, siempre teniendo tu fe puesta en Dios, que es ¿para qué? Para la salvación de tu alma. Cuídate, pequeño. Tienes que alejarte de todas estas prácticas, porque todas estas prácticas te alejan de la voluntad de Dios. Hoy eres un hijo de Dios y no debes de practicarlas. Te invito, pequeño, para que ahí donde estés, cierres tus ojos e inclines tu cabeza y vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a alejarnos de todas estas prácticas. Padre eterno, en este momento, mi Dios, te suplicamos que tú seas el que nos dé la sabiduría y la capacidad para que nosotros nos podamos alejar de todas estas prácticas,
que seamos luz, Señor, en donde quiera que vayamos, en nuestros hogares, en la escuela, con nuestros mismos familiares, que tal vez algunos de ellos sigan practicando todas estas cosas, mi Dios, que nosotros podamos decirle que no son buenas delante de ti y que nuestra fe pueda seguir siendo cada día más grande delante de ti y que podamos ser luz para todos aquellos que aún viven en tinieblas, que a todas estas prácticas podamos decirles no en el nombre de Jesús, porque sabemos que cada uno de nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. Gracias te damos por el conocimiento de esta palabra y que tú nos ayudes, Padre, para no practicar nada de esto. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo suplicamos. Amén. Te invito, pequeñito, para que repitas conmigo el texto áureo que dice de la siguiente manera. Otra vez Jesús les habló diciendo, soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjate bien, si tú andas en nuestro Señor Jesucristo, no andarás en tinieblas, sino que siempre estarás en la luz de la vida. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo siempre estará contigo, siempre y cuando tú seas obediente a cada uno de sus mandatos. ¿Sabías que en el tiempo prehispánico los muertos eran enterrados con sus pertenencias, ya que creían que había vida más allá? Sí la hay, pero no de la forma que ellos creían. Claro, todo esto es desaprobado por Dios. ¿Sabías que en el tiempo prehispánico eran politeístas? Esto significaba que adoraban a varios dioses. Paz de Dios, pequeñitos. El día de hoy vamos a realizar nuestra manualidad y para eso vamos a necesitar media cartulina blanca, un PRIT, un plumón, una cinta decorativa y una colita de pato. También vamos a necesitar una imagen representando que somos niños de Dios y nuestro texto. Vamos a hacer lo siguiente. En nuestra media cartulina lo que vamos a hacer es que vamos a decorar con nuestra cinta decorativa en las orillas y después vamos a poner nuestras frases o palabras que tenemos aquí, como ya lo ven escritas. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pegar nuestra imagen que somos niños de Dios en esta parte de aquí. Nuestro texto lo vamos a colocar en la parte de abajo. De ahí mismo vamos a colocar nuestra colita de pato en la parte de atrás para que podamos colocar nuestro letrerito, ya sea en la ventana o en nuestra puerta, representando que nosotros celebramos la vida en Cristo y que somos niños de Dios. Y así queda nuestro pequeño letrerito que podamos poner en nuestra ventana o en nuestra puerta. Espero que les haya gustado, pequeñitos.